Hola, soy Jorge Tarazona, director en Portfolio Multimedia, una empresa que lleva desde 1999 realizando páginas web y contenido multimedia. Y bueno, yo personalmente llevo desde 1996 ya realizando webs. Entonces, me han invitado desde Dedicatic para hablar de accesibilidad web. Es un tema que me interesa muchísimo a nivel personal y obviamente también a nivel profesional, porque un desarrollo web sin tener en cuenta la accesibilidad no tiene sentido. He realizado este pequeño menú de contenidos un poco para centrarnos, porque como tampoco tenemos mucho tiempo, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, ya que yo tengo tendencia, en cierto modo, a hablar despacio, pero aún así el tiempo apremia y los contenidos en Internet, todos sabemos que muchas veces hay que hacerlos muy rápido, digamos. Al final, en cierto modo, el vídeo nos permite la posibilidad de pararlo y si algo no entendéis o queréis revisarlo, podréis tirar para atrás y verlo detenidamente. Entonces, comenzaremos con una presentación, un poco para romper el hielo, en la que voy a hablar con Blanca, que es mi hija. Ella tiene síndrome de Down y nos va a explicar un poco cómo se enfrenta ella, digamos, a la web. Luego veremos si es necesaria la accesibilidad web. Esto aquí he puesto una pequeña trampa con el titular, ya la veremos más adelante. Veremos por dónde habría que empezar para desarrollar, porque al final de cuentas este webinar, digamos, lo he enfocado un poco al desarrollador que quiere tomar una primera toma de contacto, digamos, o recordar lo que probablemente ya sabe sobre la accesibilidad. Entonces, ahí nos empezaremos a meter un poco en temas más técnicos. Después veremos lo que hay que analizar en un proyecto, básicamente para ver el tipo de accesibilidad que necesita. Y haremos una pequeña práctica real, digamos, en la que incluso nos sacaremos los colores a nosotros mismos y seguidamente haremos un pequeño resumen de las conclusiones que hayamos sacado. Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Blanca Tarazona, mi hija, y voy a entrevistarla para conocer su opinión acerca de la accesibilidad en las páginas web en general y con los dispositivos que utiliza. Hola, buenas tardes, Blanca. ¿Qué tal estás hoy? Súper bien. ¿Y tú, papi? Muy bien, muy bien. Oye, que esto es serio, ¿eh? No te lo tomes a risa, por favor. Y no me la tomo a risa, ¿eh? Vale. Socia. Oye, una cosa. Tú utilizas el móvil, los ordenadores, internet en tu día a día, ¿verdad? Sí. No lo utilizo a veces. ¿Y qué tipo de aplicaciones utilizas en el móvil? Por ejemplo. Vale. WhatsApp, TikTok, Instagram. Caray. Las aplicaciones normales que utilizaría alguien de tu edad, ¿verdad? Sí. ¿Y te manejas con ellas fácilmente? ¿Tienes cuenta en TikTok Sí. Entonces y en Instagram? Sí. ¿Estás comentando? Sí. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Y con el ordenador lo utilizas en el colegio también? Sí. Y accedes a internet normalmente, ¿no? A páginas web. Sí. ¿Qué aplicaciones utilizas o qué páginas web utilizas con el ordenador? Utilizo internet más Teams para ver los trabajos que nos han mandado. En el colegio. Sí. Y con Teams te manejas perfectamente, sí, ¿verdad? Sí, se ve bien. ¿Y con Google y otras páginas también? A ver, sí. Y, por ejemplo, ¿qué utilizas de Google? ¿El traductor? Sí. ¿Para hacer los deberes? No todos. No digo vale, no entiendo. Socio. ¿Pero por qué me dices eso? Oye, y una cosa.
Tú, cuando entras a una página web normal, ¿tienes algún ¿Sí? problema para acceder a ella? Pues no. ¿Tienes algún problema para acceder a una página web o no? Cuéntame. Sí. ¿Sí? Nada. ¿Y qué problema tienes? Sí, para publicidad y con las ventanas, pues que no quiero que pasen, porque es muy complicado para mí, ¿eh? Pero si no hay ventanas emergentes, no hay publicidad que te impidan el acceso al contenido, puedes acceder bien, ¿verdad? Sí, eso sí. Fenomenal. Oye, ¿y a ti te gusta utilizar el móvil, internet y todo esto? Sí. Te encanta, ¿verdad? Es que me encanta, es mi pasión. Qué bien. Oye, ¿y qué? Cuéntame un ejemplo de alguna vez que lo hayas utilizado así y te haya servido fenomenal el ordenador. Creo que una vez llegaste a casa, ¿no? Cuéntamelo, cuéntamelo. Que no es secreto. Vale. Uf. Cuando yo había salido para el cole, pues a misa, llegué a casa y que ellos no estaban y no tenía llaves para poder entrar en casa. Pero me di cuenta que no tenía el móvil que estaba roto, así que al montar me senté las escaleras, abrí mi mochila, saqué un ordenador y me conecté aquí también pues con mamá y con papá para avisarles porque vayan corriendo. Es decir, que abriste el ordenador, nos hiciste una videoconferencia para avisarnos de que estabas fuera de casa y que no llevabas llaves. Sí. ¿Verdad? Sí. Y así pudimos verlo enseguida y venir corriendo. Sí. Eso es lo que yo llamo un buen uso de la tecnología. Muy bien. Pues sí, socio. Pues nada, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista y nada, hasta pronto. Hasta la próxima. Todavía es necesario hablar de accesibilidad web. Si os habéis fijado, como decía en el índice de contenidos, aquí había una pequeña trampa porque ponía si es necesaria la accesibilidad web, pero eso obviamente es súper necesario. Y lo transformo en el titular de todavía es necesario hablar de accesibilidad web. Es decir, todavía hay que recordar que la accesibilidad web es necesaria. Pues sí, porque al final todo lo que tiene que ver con tecnologías es un trabajo en desarrollo, es un work in progress, digamos. La web cambia constantemente, hay constantemente cambios en las tecnologías que se utilizan, aparecen dispositivos nuevos, por ejemplo los móviles, que obviamente no estaban, digamos, al principio de los desarrollos de la World Wide Web. Entonces, todo esto pues hay que ir adaptándolo. No es lo mismo unas normas que salieron hace casi 20 años que las que deberíamos de tener hoy en día, ¿no? Entonces, se va adaptando la accesibilidad web y hay que ir poniéndose al día, obviamente. Cabe destacar como punto, digamos, un poco de introducción, que en la propia definición inicial de la web, el creador del HTML, bueno, el director de W3C, inventor, digamos, de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, lo definió como el poder de la web está en su universalidad, el acceso por cualquier persona independientemente de la discapacidad que presente en un aspecto esencial. Es decir, ya en sus inicios la web estaba pensada para ser universal y es que obviamente no tiene sentido si no lo es. Ups, me he saltado de diapositiva, volvemos para atrás. El
el 99% de las personas con y sin discapacidad pueden tener algún tipo de dificultad puntualmente de forma constante en la navegación web. Este es un porcentaje que me he inventado yo mismo, es decir, no es nada oficial, porque acto seguido pues comento pues, que eso, que el 1% restante es el que ha hecho la web. Es decir, prácticamente la totalidad de las webs pueden llegar a tener problemas de accesibilidad, problemas de comprensión por parte de una persona en un momento dado. Con eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, vamos, desde el principio, porque no solo deberíamos de vigilar la accesibilidad básica para personas con dificultades, digamos, extremas. También tenemos que tener muy en cuenta la usabilidad de una web. Fue un término bastante, cuando salió fue un término bastante discutido porque iba muy en contra del diseño, de lo que en ese momento se estaba utilizando, que era el Flash, cada vez más de forma, digamos, global. Y en el momento de que se definió, digamos, la web 2.0, empezaron a haber voces sobre la necesidad de una usabilidad, de que las webs fueran realmente usables y no fueran experimentos visuales, ¿no? Entonces, todo esto a priori no es accesibilidad pura y dura, pero como hace que las personas puedan acceder a una web fácilmente o no puedan acceder, pues también lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de accesibilidad. Porque al final, como digo, todo el mundo tiene que poder acceder fácilmente. Y para eso tenemos que tener en cuenta también el responsive, los diferentes dispositivos en los que se va a ver una web y las diferentes tecnologías que van a utilizarse para visualizarse. Entonces, partiremos de esta base, digamos, que una web no es algo que a priori sea fácilmente accesible si no lo tenemos en cuenta desde el principio. Entonces, ¿por dónde empezaríamos para tener en cuenta este tipo de asuntos, digamos? Pues la base de trabajo serían las normas de la W3C. WAI es la iniciativa para la accesibilidad web y traducido a castellano, obviamente. Y WCAG es Web Content Accessibility Guidance, que es la guía de accesibilidad al contenido web. Precisamente uno de los problemas que yo me encuentro a la hora de acceder a este tipo de contenido, que también hay que tenerlo en cuenta, es que muchas veces está solo en inglés. Y es curioso que un contenido que precisamente habla sobre accesibilidad esté solo parcialmente traducido. En cualquier caso, aquí os he puesto el enlace porque esto, digamos, sería una base para empezar. Lo que yo estoy haciendo aquí prácticamente es realizar una introducción. Entonces, a partir de estos enlaces que voy poniendo, podréis ver todo con muchísima más detalle. Entonces, la World Wide Web, entre sus guías de accesibilidad, pone como base principal cuatro principios básicos, perdón. Que una web sea perceptible, es decir, que las personas la puedan ver el contenido y oírlo, que sea operable, que significa que para que las personas puedan navegar por una web no solo tiene que ser con un ratón, sino también con el teclado o con la voz, que sea comprensible, es decir, que utilice un lenguaje sencillo para que sea fácilmente comprensible por cualquier persona. Aquí, digamos que, si os fijáis, nos estamos ya centrando también en cosas que no atañen a los sentidos, sino que también es que la web la tienen que ver, o las webs en general, o las aplicaciones incluso, personas con otro tipo de dificultades de comprensión.
Eso, obviamente, como el mundo de la discapacidad es tan amplio, hay momentos en los que tenemos que decir, hasta aquí puedo llegar yo. Esto lo entiendo yo desde el punto de vista que comentaba antes, razonado. Es decir, una persona con un trastorno del espectro autista pues puede tener mucha dificultad a la hora de comprender contenidos, ¿no? Entonces, para eso sí que es verdad que hay aplicaciones concretas que hacen un gran trabajo, pero es muy difícil llegar a ese límite a la hora de realizar una web, digamos, normal. Entonces, siempre hay que tener estas cosas en cuenta, hacer lo mejor posible, como poder llegar al mayor público posible, sabiendo las limitaciones que tenemos ya como personas mismos, ¿no? Los propios desarrolladores web. Pero eso no quita que el código sea robusto, que sería el cuarto punto. Es decir, que si un código es robusto, facilita que otras aplicaciones que están realizadas para leer las pantallas, por ejemplo, o para leerte el contenido eh, con otro tipo de formatos, navegar con el teclado, todo este tipo de cosas, tendrán mucha más facilidad para acceder a una web si, si tu código está bien realizado desde el principio. Entonces, esto digamos que serían los 4 puntos básicos de la W3C. Y a mí, como ya que hacía yo el webinar, me he lanzado, digamos, a poner mis 6 principios fundamentales. Esto está basado en una idea, bueno, en un texto de Kim Bartlett, perdón, que es ya de hace muchos años, ¿no? Entonces, a través de las normas del contenido web que sacó la W3C, sacó 6 principios fundamentales. Pero claro, todo esto se hizo ya hace muchos años, tendrá igual 20 años por ahí, como decía antes, todos estos documentos. Entonces, aunque son vigentes hoy en día, y por eso estoy dándolos como referencia, y las normas de prioridad 3 son básicas, como pongo ahí en el enlace que he añadido aquí abajo, sí que hay pequeños matices que a mí me gustaría resaltar. Entonces, aquí he puesto crear páginas que sigan los estándares de facto, por ejemplo. En el anterior punto de los 4 principios básicos decíamos que el código tiene que ser robusto, pero ¿qué ocurre cuando un código robusto no sigue los estándares? Pues el problema es que los estándares van despacio. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos que casi todos los navegadores de móviles funcionan con WebKit. WebKit es lo que está en el core, digamos, del navegador de Chrome o de Safari, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los iPhones funcionan con WebKit y Android también. Creo que Firefox Android, ahora mismo tengo la duda de si también tiene WebKit de fondo, porque al final casi todos tienen WebKit. Sin embargo, WebKit tiene una serie de normas, por ejemplo, en CSS. Aquí ya, perdón, porque me estoy poco a poco metiéndome en temas un poco más técnicos, pero bueno, no es que sea perdón, al final esto está un poco, no es que sea para pedir perdón, quiero decir, al final esto está un poco orientado, pues eso, a desarrolladores también. Entonces, en el CSS, como los desarrolladores sabrán, tenemos prefijos concretos para añadir reglas para WebKit, por ejemplo, para ese tipo de navegadores. Y esos prefijos son diferentes para otro tipo de navegadores. Entonces, por ejemplo, si queremos poner una sombra a un elemento y hacerlo con código, no hacerlo con imagen, pues a través del CSS tenemos que ponerle un block shadow a la capa que estemos utilizando, y ese block shadow, pues esa norma de CSS necesita llevar prefijos, porque si no, en unos navegadores se va a ver y en otros no.
Entonces, si ponemos este tipo de contenido, que hoy en día es muy habitual ponerlo en cualquier web, nos daremos cuenta que los validadores automáticos de la W3C no nos validan la web como que es estándar. Pero ¿qué ocurre? Que al final sí que es un estándar de facto porque prácticamente todos los móviles llevan ese contenido. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues yo creo que ser un poco razonables, entender que estos validadores automáticos llevan muchos años en funcionamiento y que estas normas o estas reglas de CSS se van añadiendo poco a poco y que tardan años en introducirse en el estándar y luego los validadores automáticos tardan años en añadirlas a sus validaciones. ¿Qué daño hace real de que un código para poner una sombra a una caja no sea válido desde un punto de vista de un validador? Pues realmente, bajo mi punto de vista, no hace ningún daño. Entonces, lo principal es que al final la mayor parte de la gente vea bien el contenido o lo vea como tú lo has querido crear y tenemos que encontrar nuestro punto de inflexión, digamos, para poder saber hacer estas cosas. Entonces, los últimos validadores, de hecho, ya no son automáticos. La AAA es un sello que se pone teniendo en cuenta la responsabilidad del propio diseñador y simplemente tenemos que tener en cuenta esas cosas. El segundo punto sería conocer las diferencias. Perdón porque digamos, extendí demasiado con el punto 1. Voy a intentar ser más rápido todavía. Conocer las diferencias entre contenido y estructura, pues obviamente hay que utilizar las hojas de estilo cuando sea posible y hacer un uso del color inteligente. Esto también viene de los principios básicos fundamentales de la W3C. Lo único es que aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, qué sería hacer un uso del color inteligente. Pues, por ejemplo, a mí me encanta el trabajo que estamos realizando, bueno, que realizamos con la web de Edicatic al principio, porque hablando de todas estas cosas al principio, la diseñadora me comentó que había hecho un estudio del color con respecto a los colores que veían los daltónicos y el porcentaje de gente daltónica de cada tipo que había en la sociedad para utilizar los colores adecuados para que los daltónicos lo vieran correctamente. Entonces, obviamente hay muchos tipos de daltonismo, hay gente que casi ve, por decirlo así, en blanco y negro, entonces todo esto pues tiene sus limitaciones, pero si realmente desde el principio haces un uso del color inteligente, verás que todo es mucho más fácil. Y acabo de describir un caso, digamos, casi podríamos decir extremo, aunque en realidad siempre debería haber un estudio detenido del color. Pero sí que se ven en muchas webs, por ejemplo, grises muy tenues, tamaños muy pequeños, todo en texto casi, pues eso, grises que casi no se pueden leer. Ese tipo de cosas, sobre todo cuando te vas haciendo mayor, porque yo también reconozco que en un momento dado hasta lo he hecho, es decir, cuando eres joven te crees que todo porque sea más pequeñito y más gris o más todo más limpio, pero muy minimal, por decirlo así, va a ser mejor diseño y eso simplemente no es cierto. Es decir, un mejor diseño es, como el diseño obviamente tiene una parte de funcionalidad inherente a él. Diseño no es solo arte, digamos, y lo principal es que la gente lo pueda ver. Entonces, si tú pones un texto muy pequeño en gris, pues no se ve y ya está. En la mayoría, en un montón de pantallas no se va a ver. Un montón de gente que tiene problemas de visión, que somos la mayoría al final, pues no lo va a poder ver. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo siguiente ya sería un tema un poquito más técnico, ¿no? Que hay que utilizar las etiquetas disponibles en HTML para ofrecer información sobre el propósito y la función de los elementos.
como diseñadores web todos conocemos que tenemos etiquetas como son la etiqueta alt, la etiqueta title, la etiqueta label. Todo este tipo de etiquetas que no salen, digamos, en el contenido visual externo, pero que como desarrolladores web tenemos que utilizar, porque obviamente una imagen, si una persona que tiene dificultades en la visión accede a una imagen y no la puede ver, si tú le has puesto en la etiqueta alt lo que esa imagen contiene, pues va a funcionar mucho mejor y va a poder saber un poco lo que hay en esa web, ¿no? Si dejas las etiquetas alt vacías, pues realmente esa persona no va a saber lo que hay ahí y eso no está bien, como es lógico. Asegurar la posibilidad de navegación por la web con métodos alternativos a los habituales. Esto, aquí ya nos metemos más en harina, digamos. Tenemos que probar nuestras webs con métodos que no sean los habituales, que no sean el coger el ratón y moverte por la web. Entonces, si hacemos una pequeña práctica, que de hecho luego la que vamos a hacer lo veremos, os daréis cuenta que al final no todo el mundo accede a la web con un ratón y no todo el mundo puede manejar un ratón con facilidad, porque el ratón parece una tontería, pero tiene un montón de cosas que son barreras al final para la gente, ¿no? Entonces, tú cuando utilizas un ratón creas como diría, un puente entre tu mano, digamos, y el ordenador. Entonces, si hay una persona que no puede coger ese ratón, ese puente se rompe. Entonces, hay otras formas de acceder a una web, que es escuchando la web, con el teclado. Gente con dificultades de movimiento, gente con dificultades en la visión, no va a poder acceder con el ratón. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, es necesario también, en caso de que un contenido no sea accesible, proveer de métodos alternativos para acceder a ese contenido. Pero es importante vigilar lo que es el duplicado del contenido. Esto en la W3C lo explica muy bien. Al final, muchas veces tendemos a pensar, bueno, como este contenido es imposible llevarlo a un extremo para que una persona con dificultades pueda acceder a él, lo que voy a hacer es crear un contenido alternativo. Ese punto de vista está muy bien, bajo mi opinión, vamos, es que si el diseñador ya está pensando en eso, es que va por buen camino, obviamente, porque está pensando ya en que un contenido pues, no sea accesible para otras personas. Pero hay que vigilarlo mucho porque muchas veces ese contenido se crea y se deja ahí sin tocar. Entonces no se actualiza tan rápido como se puede actualizar el contenido principal y al final crea también una barrera de accesibilidad a los contenidos porque no está pudiendo acceder a los contenidos reales o actualizados de una web. Luego habría que conocer también los elementos que puedan hacer inaccesible una web. Es decir, como diseñador, tienes que saber, pues, por ejemplo, que los sliders, que hoy en día los pases y diapositivas, que hoy en día están tan de moda en todas las webs, pues son un elemento, digamos, complicado de sobrepasar. También todo tipo de scripts, iframes, formularios, a veces, los formularios también a veces son complicados. Sobre todo los formularios en los que se ha intentado cambiar la vista por defecto de los navegadores. Eso a mí me parece un error garrafal. Es decir, muchas veces me piden que cambiemos un formulario y siempre digo, esto va totalmente en contra de la accesibilidad. Un formulario o unos elementos de formulario, por ejemplo, una caja de búsqueda con un selector que despliega las diferentes opciones. Si tú empiezas a cambiarle el diseño, estás creando problemas de accesibilidad por parte de software externo para ese formulario. Eso, nosotros como empresa trabajamos muchas veces para empresas de publicidad y nos encontramos con que el cliente pide que haya una imagen ahí
acorde a su imagen de empresa, por ejemplo, y quieren cambiarlo todo, quieren cambiar todo tipo de formularios, y es vital por parte de los diseñadores el crear un poco de debate sobre ese tema e intentar llevar por el buen camino al cliente, indicándole que al final su web va a tener más problemas de accesibilidad, porque no es ya solo, como hemos comentado antes, que la accesibilidad sea importante para personas que tienen dificultades serias, sino que es que también esto va a provocar problemas con otro tipo de accesibilidad, como pueden ser la de un robot de escaneo web como Google, que cuando entre en la web, pues va a tener dificultades si no las has hecho con código robusto, si no las has hecho teniendo en cuenta las normas principales. Si has rellenado los campos alt, va a tener mucha más facilidad para conocer ese tipo de contenido porque el robot tampoco tiene una visión tan elaborada, aunque poco a poco los van haciendo con inteligencia artificial de visión y todo esto. Al final, el robot es también otra persona, digamos, entre muchas comillas, con dificultades de acceso a una web. Entonces, todo lo que ganemos con esto lo vamos a ganar también de cara a nuestro desarrollo web. ¿Por dónde seguiríamos? Pues al final yo, por hacer un resumen, pondría 4 reglas de oro. Poner el sentido común por encima de todo, que ya sabemos que es el menos común de los sentidos, pero es vital. Al final, a la hora de cualquier trabajo y desarrollador de webs es algo en lo que tienes que tener siempre un sentido común por encima de todo. No tratar de inventar la rueda, pues eso es parecido a lo que comentaba hace un momento de los formularios, de querer cambiar los selectores de los formularios. Pues es que eso a mí me parece muy básico, pero es mi lucha continua en nuestra empresa. Es que realmente nos encontramos con mucha gente que quiere constantemente reinventar la rueda. Y tienes que explicarles, no, es que esto ya está hecho así por algo. Y lo ha hecho gente mucho más lista que nosotros. Entonces, no intentes hacerlo tú mejor porque no vas a poder. A veces es difícil y entiendo que es que da lugar a muchísimo debate este punto, porque también está bien ser creativo, intentar hacer las cosas diferentes. Todo eso yo, por supuesto, estoy totalmente a favor, pero hay que saber cuándo hacerlo y por qué motivos. Entonces, si tienes un buen motivo para intentar inventar la rueda, oye, reinvéntala, pero vamos a buscar ese motivo y vamos a razonar sobre todo ello. Hay que contener el diseño y diseñar inteligentemente, como ya he comentado antes. Es vital desde el punto de vista de la accesibilidad que tu diseño sea inteligente. Eso no quiere decir que vaya a ser un diseño más, que tenga por qué ser un diseño más aburrido ni nada por el estilo. Es decir, se pueden hacer grandes diseños sin necesidad de crear inaccesibilidades por ello. Y es muy importante ponerse en el lugar del otro. Es decir, pues todos en un momento dado nos podemos llegar a encontrar en esa situación, pero es decir, en la situación de no poder acceder fácilmente a una web, pero esperemos que no haya que llegar a ese punto. Es decir, que no tenga yo que darme cuenta de que estaba haciendo las cosas mal cuando yo soy el que no ve o cuando yo soy el que no puede acceder más que con el teclado a la web. De hecho, a todos nos habrá pasado que en algún momento dado, si nuestro ratón, por ejemplo, va con pilas, nos encontramos con que no podemos acceder con el ratón. Y entonces tienes que, en un momento dado, para salir de la situación donde estás, utilizar el teclado. Y te das cuenta lo difícil que es. Pues eso, tenerlo en la cabeza todos los días. Es decir, que hay gente que no puede utilizar el teclado. Entonces, si no lo tienes en la cabeza, mal vamos. Y como punto final de las normas que uno se debe imponer, pues yo rescataría lo que era el famoso eslogan corporativo de Google hace unos años, que era Don't be evil, no seas malo. Hay una polémica sobre si lo habían quitado de sus normas de conducta, pero realmente la realidad es que no. Es decir, simplemente antiguamente estaba al principio de las normas de conducta de Google,
y ahora lo han pasado pues a la última frase del prefacio. No deja de ser significativo que también lo hayan pasado, pero bueno, aquí no estamos para debatir las normas de Google y aparte no está mal que al final lo tuvieran puesto como algo principal. Pero sí que, ¿por qué he puesto yo este punto? Porque al final, cuando en una web tú quieres hacerla accesible, lo normal es que sea bastante accesible para la gente. Solo con la voluntad del desarrollador ya suele ser bastante accesible. Pero si esa voluntad no existe, si la voluntad del desarrollador es todo lo contrario, por ejemplo, poner anuncios interpuestos para que la gente tenga que pinchar en ellos y que no tenga otra opción, vamos, antes de acceder al contenido, pues eso es ser malo directamente. Entonces, eso es lo que no se debería de hacer nunca por parte de un desarrollador, bajo mi punto de vista. Es muy obvio, pero es que aquí estamos para recordar obviedades, al fin y al cabo. Y esto, para mí, debe ser uno de los puntos fundamentales. Entonces, si quisiéramos realizar una web ahora mismo comenzando un proyecto, si quisiéramos analizarlo, pues en primer lugar tendríamos que pensar qué tipo de proyecto tenemos. Si es un proyecto personal, si es muy grande, si es gubernamental, si es académico, comercial. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta desde el principio cuando analizamos el proyecto. Nuestro público objetivo, el tamaño del desarrollo y el alcance, las necesidades, los certificados y la legalidad en la que nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque, a ver, si por ejemplo, si un proyecto es muy grande, vamos a tener bastantes dificultades para hacer que todo su contenido sea accesible. Entonces, yo aquí recomendaría, por ejemplo, meternos un poco meternos a ver aplicaciones que ya utilizan o que están centradas en conseguir la accesibilidad web. Yo para proyectos pequeños no soy muy amigo de este tipo de aplicaciones, pero del mismo modo que digo que no soy amigo de esto para proyectos muy pequeños, para proyectos grandes pienso que son una gran ayuda. Entonces, por ejemplo, estoy pensando ahora en una aplicación que se llama, bueno, en un tipo de desarrollo que se llama InSuite. Es un servicio que te ofrece una empresa. No es que quiera hacer publicidad en absoluto, porque yo, sinceramente, no tengo nada que ver con ellos, pero conozco el servicio que dan y pienso que para cierto tipo de proyectos puede ser muy interesante estudiar qué tipo de aplicaciones hay que te resuelvan de base ese problema. Sobre todo si tu web es una web gubernamental, tienes que utilizar este tipo de servicios normalmente porque vas a tener que cumplir con una serie de normas. Entonces, al final, digamos que es el método fácil, por decirlo así, que otros te lo hagan. Por eso digo que yo no estoy tan de acuerdo con que se utilice esto para proyectos pequeños en los que sí que puede ser un trabajo, digamos, más minucioso y más de razonamiento sobre qué es lo que consigue que una web sea accesible, ¿no? Pero tenemos que saber que este tipo de software existe y que en algunos casos nos va a venir fenomenal para nuestro proyecto. Y como comentaba antes, pues una parte muy importante es la legalidad. Aquí os he puesto una serie de enlaces en los que deberíamos de entrar detenidamente a ver todo este tipo de normas. Al final, la norma vigente para hoy en día en España es la UNE en 301549 de 2019, que viene a ser equivalente a los criterios A y A2 de AA, mejor de WCAG 2.1. Esto he puesto aquí el gráfico y he añadido los enlaces para que lo veáis detenidamente. Al final, no deja de ser un poco lo que hemos estado comentando hasta ahora, pero para proyectos que son, pues eso, oficiales, es ya una necesidad. Porque si no lo utilizas o no lo tienes en cuenta, pues no,
tu proyecto no va a ser viable desde el punto de vista legal. Es tan sencillo como eso. Entonces, bueno, vamos a hacer ya esa pequeña práctica que estábamos comentando antes y vamos a sacarnos los colores y vamos a acceder a la propia web de ICATIC que estamos realizando ahora mismo para ver qué problemas tendría la accesibilidad en esta web. Y para eso vamos a hacer una pequeña práctica así muy rápida con un lector de pantalla. Vamos a realizar esa pequeña práctica de la que hablábamos en la presentación, en la que vamos a analizar la propia web de ICATIC, estudiando las diferentes dificultades que nos podemos encontrar con la accesibilidad de la web. Así, a priori, sabemos que es una web realizada rellenando las etiquetas que comentábamos de alt, descripción de las imágenes, siguiendo una estructura de titulares y texto bien definida, pero vemos que se han utilizado sliders que pueden crear una dificultad. En el menú también, en el menú superior, hemos tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer la responsive, el no poner menús de hamburguesa, porque pensábamos que era mejor dejar todas las opciones visibles desde el principio. Y ese tipo de cosas, como comentaba antes, también hemos tratado el tema del color muy detenidamente, pero nos faltaría por hacer la práctica de utilizar un lector de pantalla para verla. Entonces, los propios sistemas Mac, en este caso estamos con un Mac, tienen un programa que se llama VoiceOver, que te permite acceder a la pantalla a través del teclado y utilizar un lector de pantalla para leer los contenidos. Este programa está metido en los Macs y en el iPhone, por ejemplo. En PC hay otro tipo de programas, pero como ahora mismo estamos utilizando este sistema, pues vamos a utilizar VoiceOver. Entonces, en este caso, VoiceOver se activa con la tecla comando más F5. Le damos la bienvenida a VoiceOver. VoiceOver pronuncia las descripciones de los ítems de la pantalla y permite controlar el ordenador solo con el teclado. Si ya sabe cómo funciona VoiceOver, pulse la tecla V. Si desea aprender a usar VoiceOver, pulse la barra espaciadora. Os recomiendo que pulséis la barra espaciadora y veáis un poco las diferentes opciones que nos ofrece el programa, pero en este caso, como queremos hacerlo más o menos rápido, vamos directamente a usarlo. A partir de aquí vamos a utilizar una grabación de pantalla externa, ya que al intentar grabar la pantalla utilizando un programa diferente al VoiceOver o al navegador, nos crea, digamos, un conflicto entre los dos programas, ya que nos detecta el QuickTime, que es el programa que estamos utilizando, y necesitamos hacer la grabación de forma externa para ver lo que ocurriría si solo estuviéramos utilizando el Safari. Entonces, vamos a comenzar, tenemos el VoiceOver activado, vamos a comenzar por la página. Tenemos ahora mismo el marcador de VoiceOver en el logo y vamos a ir pasando poco a poco para ver qué problemática podemos encontrar en la página. El logo de ICATIC. Primer enlace, logo, visitado, enlace, imagen. Nos marca que es el primer enlace, que es el logo, porque está así puesto en su texto alt, y pasaremos al siguiente, al menú, navegando con el teclado, utilizando las teclas de siguiente. Esto lo voy a intentar hacer rápido, vamos a pasar por todos los enlaces y vamos a ir... Una navegación dentro de una contenido HTML. El propio programa te va avisando de dónde estás y vamos a ir buscando la problemática que podemos encontrar en esta web. Lista 4 ítems. Visitado, enlace. Visitado, enlace. Acabo de pasar por todos los iconos, todos los puntos del menú. Vemos que todo está bien. Final de lista. Final de navegación. Y pasamos al primer slider. Cátedra de brecha digital y diversidad funcional. Se puede hacer clic. Aquí vemos que entra bien en el slider. Espacio de encuentro y observatorio de tendencias tecnológicas. Herramienta de participación, transparencia y diagnóstico. Acceso y uso de las TIC de la ciudadanía con diversidad funcional. Formación tecnológica para los distintos colectivos. Se puede hacer clic. Lo lee perfectamente, pero ahora nos vamos a encontrar con el primer problema. Visitado, enlace. Conócenos. Si pasamos al siguiente slide, veremos que al tener el mismo texto, Cátedra de brecha digital y diversidad funcional. Parece que sea una repetición.
y puede ser un punto conflictivo para alguien que no esté viendo la pantalla. De hecho, en un elemento de texto dentro de una principal. También puede ser un poco problemático que no aparece en la pantalla, es decir, una persona que esté tomando la ayuda del voiceover pero que vea un poco, le parecerá como que no ha cambiado. Entonces este slider es el punto principal que tenemos que revisar a la hora de realizar la optimización de la accesibilidad de esta web. Espacio de encuentro y observatorio de tendencias. Lo lee todo bien, pero al ser el mismo slider, pues al ser el mismo contenido, pues es realmente liante. Nivel de encabezamiento 2. Actualidad. Sin embargo, si pasamos al siguiente slider, vemos que este lo hace perfectamente. Actualmente visitado enlace. Las tecnologías en el ámbito de las terapias línea vertical extracto de la sesión 04 de la 1. Indicador ordinal femenino jornada DICATIC. Brecha digital y discapacidad. Lo de indicador ordinal femenino no sé muy bien por qué lo dice. A veces dice primera y otras veces uno indicador ordinal femenino. Si seguimos pasando veremos para percibir el mundo línea vertical extracto de la sesión 03 de la 1. Indicador ordinal femenino jornada DICATIC. Brecha digital y discapacidad. Veremos que pasa correctamente por todos los pasos de este pase de diapositivas. Voy a hacerlo rápido para que no nos líe demasiado con el texto. Para hacer clic en este enlace. Una vida digital. Enlace. Educación en enlace. Vemos que van cambiando incluso en la imagen. Visitado enlace. Ver más novedades. Y llegamos al botón de ver más novedades. Nivel de encabezamiento 2. Ayúdanos con nuestro estudio. Y pasa correctamente hacia la siguiente zona de la página. Queremos saber cuáles son las principales barreras para las personas con discapacidad. Y esto lo lee. Participa en la encuesta. Todo esto lo lee perfectamente. Ahora ya, si sigo avanzando, vamos a pasar al menú y veremos cómo también lo hace perfectamente todo. Dentro de final de principal. Enlace. Buscador. Nivel de encabezamiento 3. Contacto. De hecho, nos ha permitido también a mitad darle al buscador porque está justo encima del pie. Nivel de encabezamiento 3. Dentro de una contenido HTML. Y si seguimos avanzando, veremos que todo el menú está correctamente. Estas imágenes de redes sociales, por ejemplo, nos indica cuál es cada una. Enlace, imagen, Facebook, Instagram, enlace. Y nos permite saber qué es lo que está haciendo realmente o hacia dónde va cada uno de los recursos. Eso es gracias a haber puesto las etiquetas correctas. Luego llegamos al newsletter, que sería un formulario, y veremos que también lo hace correctamente. Obligatorio, editar texto. Nos dice que es obligatorio de selección, atenuado, botón. Y que el botón está atenuado porque necesitamos marcar el acepto los términos y condiciones. Acepto los términos y condiciones, no seleccionada, casilla. Acepto los comillas, enlace, términos y condiciones. Bueno, pues esto un poco sería el resumen de lo que veríamos en la página principal de DICATIC. Todo el resto funciona perfectamente y simplemente tendríamos que revisar que el slider de la portada tenga más sentido. Ahora mismo, al estar repetido, no lo tiene. Y también si podemos hacer que cambie cuando pase de uno a otro, moviéndote con el teclado, ya sería perfecto. El resto de la página también tenemos que revisarla así. Y eso ya lo dejamos para que cada uno pueda hacer la práctica cuando quiera. Bueno, pues ya pasaría a lo que es la parte de conclusiones, que al final es muy sencillo. Yo creo que con la accesibilidad ganamos todos. Es decir, si el propio desarrollador web hace una web accesible, va a ver que esa web se escanea más fácilmente por parte de Google, va a salir mejor en los buscadores y mayor cantidad de gente va a poder acceder al contenido, que al final es lo que quieres cuando realizas una web. Entonces, a mí me parece pues que es un win-win, que se dice ahora en inglés, un ganamos-ganamos o ganar-ganar para todos. Luego, que siguiendo unas pequeñas pautas se consigue lo principal, que no es tan difícil, que si como desarrolladores rellenamos todas las etiquetas que toca desde el HTML, yo no encuentro ningún tipo de dificultad y luego nos encontramos con que la mitad del trabajo ya está hecho. Solo hay que revisar pequeños puntos o pequeñas dificultades que han ido surgiendo al final. Es
como cuando haces una web responsive al final, que tienes que ir ajustando, ¿no? Pues lo ajustas un poco para llegar a todo el mundo y ya está, no es tan difícil. Y luego, finalmente, me gustaría razonar sobre esto y pensar que hay muchos tipos de inaccesibilidad. Yo mismo tengo problemas para leer la palabra. La inaccesibilidad tiene muchas facetas y deberíamos de cuidar al menos no generar más en lo que está en nuestras manos. Es decir, si nosotros podemos hacer un desarrollo fácil y bueno, que siga todas estas normas, pues al final todo esto repercutirá en la calidad de nuestro trabajo. En fin, muchas gracias. Hasta aquí el webinar. Me he ido un poquitín de la hora, del tiempo estimado, pero bueno, al final no sé si me van a recortar, pero agradezco mucho la oportunidad que me han dado para poner mi pequeño punto de vista sobre este tema. Muchas gracias.